Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta sesión en la cual abordaremos Introducción a la estequiometría. Me presento, mi nombre es Ariel Trujillo, profesor en línea del área de química, y el día de hoy veremos esta sesión en conjunto. Te recomiendo que vayas por tus materiales y tomes la mayor cantidad de apuntes de este contenido si no lo recuerdas o si deseas repasarlo de mejor manera. A continuación veremos los objetivos de esta sesión. Vamos a ver de qué se trata. Los objetivos principales de esa sesión el día de hoy tienen que ver con, por un lado, distinguir los diferentes tipos de transformaciones que sufre todo lo que nos rodea. Pero por otro lado, también queremos entender la importancia de la estequiometría en todo fenómeno químico. Es importante entender cada uno de estos conceptos y estos objetivos para poder saber al final del video si lograste cumplir con ellos y lograste los objetivos de esta sesión. Sin más preámbulos, comenzaremos la sesión ahora. El buen alimento cría entendimiento. Antes de continuar con esta sesión, te queríamos preguntar, ¿para qué necesito saber química? Queremos que pauses este video para que puedas plantearte este interrogante y luego respondemos en conjunto. Obviamente, omitiendo el hecho de que necesitas saber química para aprobar tus materias. ¿Para qué necesitas saber química en tu día a día? Te espero. Bueno, si respondiste de que necesitas saber química por el hecho de que quieres impresionar a tus amigos con diferentes experiencias, las que puedes ocupar a través de ellas la química, puede ser un motivo interesante, un motivo entretenido. Pero más que eso, también te sirve para tu vida cotidiana, desde hecho, para poder entender desde simples hechos como el tema de cómo funciona los artículos electrónicos que están a tu alrededor, qué elementos químicos son importantes para ellos, el por qué el, el tema del lavado de dientes es importante que sea de manera frecuente y qué fenómenos químicos están involucrados a través de ello. Todos y cada uno de ellos están involucrados de manera directa o indirecta con la química. Entonces, más que nada, era interesante ver esta pregunta como actividad inicial antes de comenzar esta sesión. A continuación veremos esta apertura de cambios químicos versus cambios físicos. Es importante que logres entender bien la diferencia entre ambos cambios antes de poder proseguir con el contenido más fuerte de química el día de hoy. No podemos entender bien la química si no logramos detectar bien dónde encontramos la química específicamente. Dónde están los cambios químicos y dónde están los cambios físicos. Y para ello veremos esta mini receta abreviada donde nos mencionan los pasos para hacer galletas. Aquí nos dan 4 pasos básicos que se resumen para poder hacer la preparación de galletas. Y te queríamos preguntar al respecto lo siguiente. Pregunta con ambiente de misterio. En cada uno de estos pasos, te queríamos preguntar si es que es posible en cada uno de ellos encontrar al menos un cambio físico. Te recomiendo que pauses este video y trates de responder esta pregunta de manera autónoma, para luego comparar respuestas. Te espero. ¿Lo tienes? Perfecto, entonces vamos a trabajar de acuerdo a las respuestas que tú diste. ¿Qué opinaste del paso número 1? ¿Será un cambio físico? Sí, efectivamente el paso número 1 es un paso físico, puesto de que la mantequilla pasó de estado sólido y a estado líquido. La forma de corroborar de que efectivamente eso es un cambio físico y no otro tipo de cambio es que si nosotros probáramos la mantequilla antes de que pasara a estado líquido y después, por más de que la textura sería un poco diferente, el sabor y el aroma sería el mismo. Eso nos indica de que sus moléculas no cambiaron, sino que solamente se separaron entre sí. ¿Qué opinas del paso número 2? Estaríamos indicando en este paso número 2 de que el cambio es físico, puesto de que si bien no hay manera de poder hacer de que el limón, una vez de que esté rallado o al menos su cáscara, vuelva a estar
entera, tal como estaba antes, si el sabor, la textura y el aroma van a ser iguales, puesto de que sus moléculas siguen siendo las mismas. Por ello, es un cambio del tipo físico. Paso número 3. ¿Qué opinas de él? Aquí también podemos visualizar el tema de que la harina se mezcla con azúcar y huevos. Tal vez puedas relacionarlo de que aquí no es un cambio físico, sino que un cambio químico. Pero este es el punto. Si tenemos una mezcla, las mezclas no son cambios químicos, solamente son cambios físicos. Entonces, tanto en el paso 1, 2 y 3, podemos visualizar de que es un cambio físico. Bien, si pudiste detectar todos los cambios físicos, si no, no te preocupes. Es cosa de práctica. Si necesitas una definición más concreta de lo que es un cambio físico, aquí te la mostramos a continuación. Un cambio físico es cuando una sustancia sufre un cambio en sus propiedades físicas, valga la redundancia. ¿A qué nos referimos con cambios físicos, con propiedades físicas? Tamaño, color, estado de la sustancia. Todo ello se denominan cambios físicos. Generalmente, un cambio físico es reversible y no se forman sustancias nuevas. La forma más concreta de poder detectar si se forman o no sustancias nuevas es precisamente si notamos cambios en nuestros sentidos para poder percibirla. Y mencionamos de que generalmente un cambio físico es reversible, pero no siempre, por la sencilla razón de lo que pasó con la rallada de la cáscara de limón. Ahí vimos que el cambio no era reversible, pero en ese sentido podemos ver precisamente de que el cambio sigue siendo físico. Ahora, bajo esta misma descripción, ¿dónde hay un cambio químico? Ya vimos que en el paso número 1, paso número 2 y paso número 3, vimos de que hay un cambio físico. Por ende, por descarte, nos queda que el paso número 4 tiene que ser químico. ¿Por qué es químico? Porque si bien tenemos la mezcla de todos los ingredientes listos para poder hacer las galletas, el tema de hornearlo hace de que sus moléculas químicas cambien, de tal forma de que una vez de que tenemos nuestras galletas listas y preparadas, nosotros no podamos separar nuevamente los ingredientes que teníamos previamente, como la harina, el azúcar, los huevos, la cáscara de limón o la misma mantequilla, puedan estar como estaban antes. Entonces, es por ello de que el paso número 4 es un cambio del tipo químico. Si necesitas la descripción más formal de lo que es un cambio químico, te la mostramos ahora. Cambio químico, también denominado reacción química, ojo ahí, corresponde a un cambio al que se forman una o más sustancias nuevas. Los cambios químicos son muy importantes en nuestras vidas, ya que todas las sustancias nuevas se forman como resultados de esto. Generalmente, estas reacciones químicas, estos cambios químicos, por lo general son irreversibles. Hay algunas que otras remotas excepciones, pero en esencia, si nosotros encontramos que la sustancia es totalmente nueva a lo que teníamos previamente, es un cambio del tipo químico. A continuación demostramos el ejemplo de la gelatina, o que coloquialmente quizás la llamas como jalea. ¿La preparación de la jalea es un cambio físico o un cambio químico? Cambio físico, puesto de que nosotros podemos eventualmente separar el agua del colorante de la gelatina y en ese sentido también cambió un poco el estado nomás. Cuando estaba en estado líquido, después queda en estado gelatinoso, un poco inestable o extraño el estado final de la gelatina, pero sigue siendo solo un cambio físico. La cocción de un huevo a huevo duro. Eso ya es un cambio del tipo... Sí, cambio químico, efectivamente. Nosotros una vez de que tenemos los huevos duros listos y formados, como cambiamos de tal forma con la cocción la forma de las proteínas del huevo,
es imposible poder volver atrás y cambió totalmente el huevo duro de cómo era el huevo crudo. Cambio químico. Ya vimos de manera inicial los cambios físicos y los cambios químicos. Aquí vamos al plato principal del día de hoy, que son las cantidades en química. Y de manera inicial te mostramos una receta resumida para hacer pan. Aquí te damos los ingredientes que necesitas, pero sobre todo, y lo más importante, las cantidades. Aquí te damos las cantidades de dos maneras diferentes, en gramos y también en cantidades que tú sueles medir en la cocina. Por ejemplo, 4 tazas de harina, que son 480 gramos de manera exacta, una cucharadita y media de sal, un sobre de levadura seca en polvo, una taza tibia y un tercio de taza de aceite. Es importante no solamente conocer los ingredientes de una receta, sino que también las cantidades. Ten en cuenta de que si nosotros no respetamos las cantidades que se nos indican en la receta, corremos el riesgo de que el producto que nosotros deseamos formar no se forme del sabor o de la textura que nosotros estamos esperando. E incluso puede quedar el producto final incomestible y pasar vergüenza en la cocina, sobre todo con nuestros invitados. Como nosotros no queremos eso, tenemos que fijarnos no solamente en los ingredientes, sino que también en las cantidades. Ahora, te quiero plantear la siguiente pregunta antes de continuar. ¿Hay manera de determinar cuál es la masa de pan que vas a obtener al final de esta receta? Pausa este video y piénsalo un instante. Cuando creas tener la respuesta, colocas play. Te espero. ¿Lo tienes? Te indico que la respuesta está dada por la cantidad de reactante que tenías inicialmente. Si sabes la cantidad de masa que tienes de cada sustancia, al sumar cada una de estas cantidades puedes reconocer la cantidad de producto que puedes formar, siempre y cuando obviamente tengas cuidado con la adición de estos ingredientes a la hora de la preparación del pan. Si te falta alguna de las cantidades o si no las adicionaste de manera correcta en la receta para el pan que nos quedaría en nuestra receta final, nuestra cantidad de masa inicial sería diferente a la final. Pero en esencia, la materia no la estamos creando de ningún lado, sino que solamente la estamos transformando. Si tenemos menos masa al final es porque quiere decir de que parte de los ingredientes que adicionamos al inicio quedaron pegados en alguno de nuestros recipientes. Y queremos indicarte con ello de que tenemos que fijarnos siempre de que la cantidad de los reactantes sea equivalente con la cantidad de los productos. Eso se preocupa la estequiometría, que es la rama de la química que estudia las cantidades en las que se combinan los reactantes y las cantidades de producto que éstas generan. La forma de poder establecerlo de manera más precisa es a través de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas nos permiten conocer en ese aspecto las cantidades que están involucradas. Ahora, en las ecuaciones químicas siempre vas a encontrar dos tipos de números que debes considerar. Por un lado, están los coeficientes estequiométricos que están delante de cada compuesto y que nos indican la cantidad de moléculas que están involucradas tanto en los reactantes como en los productos. Entonces, a ese número se le denomina coeficiente estequiométrico, al número grandecito que quizás lo llamarás coloquialmente. ¿Sí? En este caso, para el H2 el coeficiente estequiométrico es 2, al igual que para el agua el coeficiente estequiométrico es 2, que está encerrado en verde, pero para el caso del O2, el oxígeno molecular, nuestro coeficiente estequiométrico, como no sale dibujado, nosotros asumimos que el coeficiente estequiométrico en ese aspecto sería 1. Todos tienen coeficiente estequiométrico. Si no aparece el coeficiente estequiométrico, el coeficiente es 1. Ahora, por otro lado, aparecen los números pequeños que aparecen como subíndices al lado de cada átomo.
A esos números que estamos encerrando en rosa se les denominan coeficientes atómicos. Nos indican únicamente la cantidad de veces que está cada átomo en un compuesto o en un elemento. Nos indica solamente la cantidad de átomos que hay de un átomo en un compuesto. Por ejemplo, el 2 que está encerrado en rosa nos está indicando de que hay 2 átomos de hidrógeno en el hidrógeno molecular, en el H2. El 2 del O2, lo mismo, 2 átomos de oxígeno en el O2. En los productos nos indica que hay 2 átomos de hidrógeno en el agua y de manera indirecta nos está mencionando de que como no hay un coeficiente atómico al lado derecho del oxígeno del agua, diríamos de que hay un solo oxígeno en la molécula de agua. Esos son los coeficientes atómicos. Entonces, tenemos que entender bien la diferencia entre ambos tipos de coeficientes. Números grandes, coeficientes estequiométricos; números pequeños, coeficientes atómicos. Otro hecho que no podemos ignorar es que se nos dijo hace más de 200 años la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa, que se relacionaba con el ejemplo de la diapositiva anterior. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo lo vemos en ecuaciones químicas? Lo tenemos que ver de la manera siguiente. Si nosotros estamos visualizando de que hay ciertas cantidades de hidrógeno y de oxígeno, tenemos que ver que coincidan esa cantidad de hidrógenos tanto en los reactantes como en los productos. Por ejemplo, para el caso del hidrógeno, hay 4 hidrógenos en los reactantes y hay 4 hidrógenos en los productos. ¿Sí? Entonces, ahí se cumple la ley de la conservación de la materia para el hidrógeno. Pero no solamente tenemos que corroborarlo para el hidrógeno, sino que también tenemos que corroborarlo para el caso del oxígeno. Para el caso del oxígeno, tenemos 2 oxígenos que hay en los reactantes y hay un oxígeno en los productos, que es el que forma el agua, pero recordemos de que hay 2 moléculas de agua. Por lo tanto, tendríamos observado en la ecuación química de que hay 4 átomos de hidrógeno en los reactantes y en los productos, y hay 2 átomos de oxígeno en los reactantes y en los productos. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, como nos dijo don Antoine Lavoisier. A todo esto, si no conoces mucho de su ciencia de manera histórica, te dejo invitado para que busques de Antoine Lavoisier en la Revolución Francesa. Y a su esposa, ¿por qué no?, Marie-Anne Perret, o Marie-Anne Lavoisier, como también la puedes encontrar, que fue la esposa de Antoine Lavoisier, que ayudó en los diseños y en la elaboración de esquemas y dibujos de todas estas experimentaciones. Detalle no menor, puesto de que no hay muchas científicas mujeres que pudieron contribuir a lo largo de la historia en grandes medidas a la ciencia, debido al machismo que había antiguamente. La manera en que nosotros apreciamos la historia es la manera en la cual nosotros podemos apreciar de mejor manera sus contribuciones y aprender mejor de estos sucesos. Patas y orejas. En esta actividad te queremos dejar planteado lo siguiente. Por un lado tenemos canguros y aves, y por otro lado tenemos elefantes. Queremos de que por tu cuenta equilibres la cantidad de patas y orejas que hay al lado izquierdo y al lado derecho de esta ecuación animalística. Considera, eso sí, para los canguros, que tienen solo 2 patitas para que no te cause complicación. Pausa este video, haz este mini ejercicio y luego comparamos respuestas. Te espero. ¿Lo tienes? Perfecto. Entonces vamos a ver en este caso cómo queda equilibrada la cantidad de patas y orejas con respecto a la cantidad de canguros y aves que tiene que haber en ambos lados para que equivalgan a la misma cantidad
de patas y orejas que te aportan los elefantes al otro lado. ¿Con qué partimos primero equilibrando? ¿Las patas o las orejas? Posiblemente hayas dicho las orejas. Estaré de acuerdo contigo, puesto de que orejas tienen los canguros y tienen los elefantes. No así las aves, por lo tanto se te va a hacer más fácil primero equilibrar la cantidad de orejas. En el lado de los elefantes, al lado derecho, tú vas a poder observar de que hay 6 orejas, mientras que en el lado izquierdo, al otro lado, hay solo 2 orejas de los canguros. Por tanto, si agregáramos un 3 delante de los canguros, podríamos decir de que hay 6 orejas. 3 canguros, 6 orejas, que equivaldrían también a las 6 orejas de los elefantes. Las orejas están ok. Faltarían las patas. Con respecto a las patas de los elefantes, que tenemos a continuación acá, podemos visualizar de que hay 12 patas de elefantes. Y con la cantidad de canguros que tenemos ahora, y cada patitas, en este caso cada canguro tiene 2 patitas, 2 por 3 nos darían que tenemos solo 6 patitas. Nos faltarían 6 patitas más. ¿De dónde podríamos recolectar esas otras 6 patitas que nos faltan? De las aves, por supuesto. Como cada ave también tiene 2 patitas, nosotros agregamos 3 aves más para que equivalgan a las 12 patitas que necesitamos en ambos lados. 12 patitas al lado izquierdo y al lado derecho. 6 orejas al lado izquierdo y 6 orejas al lado derecho. Y todo, como diría un villano, está perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Bien ahí, chicos. Proseguimos. Ármalo y juega. Completa la cantidad de figuritas que se forman a partir de las piezas con las que se cuentan. Aquí a continuación estamos visualizando un precioso patito amarillo. No sé si les gustan los patitos amarillos. Si les gustan o no, sería más simpático que les gustaran. Digamos que este patito es muy carismático y es imposible odiarlo. Así que lo vamos a querer. Pónganle el nombre que ustedes quieran a este patito. Pero lo que nos queremos preguntar en este caso es, ¿cuántos patitos más podemos formar aparte del que está formado? Pausa este video, reflexiona y una vez de que creas tener la respuesta, colocas play y comparamos respuestas. Te espero. ¿Lo tienes? Perfecto. Entonces, vamos a ver en este caso si coincidimos con la respuesta. Estoy de acuerdo contigo que hay muchas piezas de Lego y que nos pueden llegar a confundir cuántas patitas y nos pueden llegar a confundir cuántos patitos podemos formar. Hay muchas patitas, hay que tener en cuenta el pico del pato, la cabeza, el torso, la cola, etcétera. Pero hay una manera más fácil de darse cuenta cuántos patitos podemos formar. Fijémonos, por ejemplo, en lugares específicos del pato que necesitamos piezas no muy comunes para poder formarla. Piezas, por ejemplo, que nos permitan formar la cola del patito. Si te fijas con atención, necesitamos una lámina de Lego de 4 espacios, pero que sea una lámina delgada. Y abajo de eso, necesitamos una lámina aún más delgada, que sea una lámina de 2 piezas de Lego de las mismas dimensiones, similares, básicamente las dimensiones. Y necesitamos una pieza de Lego de 2 espacios de el mismo grosor, pero básicamente la mitad de la que necesitábamos de 4. Si buscamos esas piezas en particular, nos vamos a encontrar con la casualidad de que justo solo hay una pieza de 4 y una pieza de 2 que cumplen esos requisitos. Por lo tanto, solo podemos formar un patito adicional. Por más de que tengamos piezas suficientes para hacer 2 patitas más de pato o cantidades de picos suficientes para poder hacer 2 patitos más o incluso más torsos. Aquí nos damos cuenta de que quien nos va a limitar es la colita del pato.
Por lo tanto, la cantidad de patitos que podríamos formar acá es solamente uno adicional, teniendo en totalidad dos patitos. Un pato y otro pato, o dos patas. No sabemos el sexo. Ahí lo dejo a imaginación de ustedes. Quizás sea uno y uno. Evaluaremos lo que hemos aprendido hasta ahora. Para ello, te vamos a dejar inmerso en el siguiente juego ninja o quiz ninja. Aquí te recomiendo que tengas mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos van a aparecer preguntas a continuación y si nos equivocamos en alguna pregunta, el ninja muere. Entonces, para que tengamos sumo cuidado de lo que vamos a responder, te recomiendo de que en cada pregunta pauses el video y puedas responder por tu cuenta. Luego comparamos respuesta, obviamente. Veamos. Pregunta número 1. ¿Cuáles de las siguientes corresponden a un cambio del tipo físico? ¿Derretir mantequilla, encender un fósforo o cocinar un huevo? Quizás dijiste cocinar un huevo o encender un fósforo, pero posiblemente la que más haya sido unánime es la de derretir mantequilla. Veamos. Sí, es correcto. Nos salvamos de los primeros shurikens. Vamos a ver si podemos salvarnos de estos segundos shurikens para que este ninja siga sorprendiéndonos con sus interrogantes y pueda salir con vida de estas trampas. La pregunta 2 dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes corresponde a un cambio químico? ¿Hervir el agua, disolver chocolate o leudar un pan? Por si acaso, si tienes dudas con el concepto leudar, hace referencia a lo de fermentar. Quizás descartaste hervir el agua y disolver chocolate, dado que los asocias a cambios físicos, y leudar, que era la palabra que no conocías, hubieras pinchado. Leudar es fermentar. Veamos si es la correcta. Sí, es la correcta. ¿Qué estudia la estequiometría? ¿Las cantidades? ¿Los cambios? ¿O la cocina? Lo dijimos. La cocina, ¿cierto? ¡Ay, no! Casi. Las cantidades. Bien. Cuidado con esta pregunta. Se ve engañosa. Número que va delante de la fórmula molecular e indica la cantidad de molécula que participa en una reacción química. Coeficiente atómico, coeficiente estequiométrico o coeficiente intelectual. Recuerda que el coeficiente atómico es el número que estaba de manera pequeña en la parte inferior de cada una de los elementos. Pero el coeficiente estequiométrico era el que iba delante, en el lado izquierdo. El coeficiente atómico en el lado derecho en la parte como subíndice. Veamos si esa patada ninja llega a algún lado certero. Un cambio físico está asociado a cambio de estado, ruptura de enlaces o formación de enlaces. Tenemos que entender de que toda ruptura o formación de enlace nuevo hace indicación de que es un cambio, pero del tipo químico. Por tanto, la única respuesta posible sería un cambio de estado, que es cuando pasan la materia de estado sólido, líquido o gaseoso o alguna de sus variables. Un cambio químico está asociado a cambios de fase de la materia, transformación de la materia o creación de la materia. Creación de la materia, ¿cierto? ¡Oh, no! Matamos a nuestro pobre ninja. ¿Qué nos pasó? Ojo, cuidado con creación de la materia, puesto que Antoine Lavoisier en su tiempo dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso no puede ser creación de la materia.
Y el cambio de fase hace referencia a los cambios de estado, o sea, un cambio físico. Tiene que ser transformación de la materia. Pregunta 7. Representación visual o gráfica de una reacción química. La definición hace alusión al concepto de diagrama de fase, modelo científico o ecuación química. También lo dijimos. Ecuación química. Es correcto. Muy bien. Una ecuación química debe estar equilibrada para cumplir con ley de la conservación de la masa, ley de ley de la termodinámica, ley de los gases ideales. Si pensaste en la ley de la conservación de la materia, te digo que es la misma que es la ley de la conservación de la masa. Así que de ambas formas está correcta. Número que indica la cantidad de cada elemento presente en una molécula. ¿A qué corresponde este concepto? Aquí sí, coeficiente atómico. Pregunta número 10. ¿En qué se parece la química a la cocina? ¿Ambas son deliciosas? ¿Ambas requieren talento? ¿O ambas implican cantidades? Me iría por el ambas son deliciosas. Pero ojo, la química no siempre habla de comida, sino que también puede hablar de reactivos químicos. Si bien uno se puede ver tentado a decir que ambas requieren talento, eso no es cierto. Se requiere solamente dedicación en ser ordenado y aprender bien los conceptos previos. Esfuerzo más que talento. ¿Ambas implican cantidades? Nos acabamos de dar cuenta en esa sesión que sí. Y nuestro ninja salió victorioso de estas trampas y podemos decir que ustedes son todos unos ninjas. Y suena la música de ninja de fondo. Tururururu, tururú, tururú. Felicitaciones, ninja. Muy bien. Las ideas claves de esta sesión. La materia puede experimentar tanto cambios químicos como físicos. Eso es lo que vimos en la entrada de esta presentación. Los cambios químicos corresponden a reacciones químicas, las que pueden ser expresadas mediante ecuaciones químicas. Estas indican cantidades de sustancias que participan en ellas a través de coeficientes estequiométricos. Recuerda la diferencia entre coeficiente estequiométrico y coeficiente atómico. Coeficiente estequiométrico era el número grande que aparecía delante de los compuestos y el coeficiente atómico al lado derecho como subíndice al lado de cada átomo. Entonces ahí tenemos los conceptos previos que tenemos que conocer antes de adentrarnos más en la química y ya con esto podemos luchar y aquí podemos enfrentar de mejor manera los desafíos que vengan en química. Y hasta aquí hemos llegado con la sesión del día de hoy. Esperemos de que esta sesión te haya servido para poder recordar algunos conceptos y si hay algunos conceptos que no conocías y que permitió esta sesión conocerlos, me alegra muchísimo de poder ayudarte con eso. ¿Qué te recomendamos para las futuras sesiones? Seguir tomando apuntes en todo este tipo de charlas, pero también te dejamos recomendado para que puedas visitar el canal de YouTube de CEPET, donde se suben diferentes tutoriales y entre ellos los conceptos de la pizarra a un clic, donde puedes aprender más de diversas asignaturas de química, física, biología, historia, competencia lectora y competencias matemáticas. Te envío un abrazo enorme a la distancia, ninja, y nos estamos viendo en una otra ocasión. Que estés muy bien. Muchos saludos. Besitos, besitos. Chao, chao.